La puerta de la cámara de ejecución se cerró de golpe detrás de Eleanor Rodríguez. Su llavero quedó suspendido a mitad de su movimiento mientras ella miraba fijamente al pastor alemán en la perrera 9. Duque no estaba encogido como los demás perros programados para morir mañana. Permanecía sentado, completamente quieto, con los ojos color ámbar fijos en la puerta, como si esperara a alguien que nunca llegaría. En esos ojos no había desesperación. Había fe. Los otros perros gemían y caminaban nerviosos de un lado a otro, pero la quietud de Duque hacía temblar las manos de Eleanor. Le recordó la última carta de su hijo Miguel desde Faluya. Mamá, si algo pasa. No estoy solo. Nunca dejamos a nadie atrás. El reloj sobre la perrera de Duque avanzaba hacia su amanecer final. 63 horas, 14 minutos. Procesénlo a primera hora del lunes, susurró al pasillo vacío, con la voz entrecortada por palabras que sabían a traición. ¿A quién esperaba Duque en sus últimas horas? ¿Y por qué Eleanor sentía con aterradora certeza que alguien venía? El centro de rehabilitación canina del condado de Tucson se alzaba como una cicatriz de hormigón en medio del desierto de Arizona, con cercas de alambre coronadas por púas que brillaban bajo el implacable sol de agosto. Eleanor Rodríguez había dirigido esas instalaciones durante 12 años, desde el día en que el ataúd de Miguel, cubierto con la bandera, llegó a casa. Y nunca se había acostumbrado al olor. Miedo, desesperación, y un desinfectante industrial que no lograba disimular del todo el aroma de la muerte inminente. El expediente de Duque estaba abierto sobre su escritorio. Cada página era un testimonio de servicio y sacrificio. Perro de trabajo militar T-573, indicativo de llamada. Duque. 8 años. 3 misiones en Afganistán con operaciones especiales de la Infantería de Marina. Pérdida auditiva parcial a causa de la explosión de un artefacto improvisado. Un hocico marcado por haber sacado a su guía de un Humvee en llamas. 37 salvamentos confirmados. Y ahora, 3 ataques en sus instalaciones. 3 incidentes que sellaron su destino bajo las rígidas y peligrosas leyes caninas de Arizona. Pero Eleanor sabía lo que el expediente no decía. Duque no había atacado al azar. Cada incidente seguía el mismo patrón. Alguien buscaba algo oculto, hacía un movimiento sospechoso, exhibía un comportamiento que activaba su entrenamiento de protección. La última víctima, el agente Carl Brennan, alegó una agresión no provocada, pero Eleanor había visto las grabaciones de seguridad. Brennan había estado jugueteando con su bolsillo. El mismo bolsillo en el que luego fue encontrado. No, según él, donde Duque se lo desgarró durante el ataque. La guerra no había terminado para Duque. Lo seguía a casa en cada movimiento repentino, cada mano oculta, cada amenaza potencial para aquellos que estaba entrenado a proteger. Y mañana por la mañana, el Dr. James Michey le clavaría una aguja en la pata delantera, y toda esa lealtad, todo ese entrenamiento, toda esa desesperada necesidad de proteger, simplemente cesarían. El teléfono de Eleanor vibró. Otra organización de rescate se negaba a aceptar a Duque. Demasiado agresivo, dijeron. Demasiada responsabilidad. Había llamado a 23 organizaciones en 3 días. 23 variantes del mismo rechazo. Lo siento, no podemos ayudar. A través de la ventana de su oficina, vio al turno de noche comenzar sus rondas. Duque permanecía inmóvil en su perrera, con esa inquietante quietud que lo distinguía de los demás. Llevaba 2 días sin comer, bebiendo solo lo suficiente para sobrevivir. No era depresión. Eleanor había visto demasiada como para confundirla. Esto era otra cosa. Era espera. El Dr. Michey llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. Llevaba la bata blanca arrugada, testigo de otro turno de 18 horas. A sus 45 años, cargaba con el peso de cada animal que no logró salvar, en las profundas arrugas alrededor de sus ojos. Duque el lunes por la mañana, como estaba previsto, dijo, sin levantar la vista del archivo. Eso no es lo que yo. Hizo una pausa y se pasó la mano por su ralo cabello. Hay algo que deberías saber sobre Brennan. Sobre por qué Duque podría haber. No importa. Ya no. Debería, dijo Michey, bajando la voz.
He sacrificado a 4 animales el año pasado. Todos entrenados en detección de drogas. Todos los oficiales atacados fueron luego detenidos. Eleanor finalmente lo miró a los ojos. Lo que sea que estés insinuando, sin pruebas, no cambia nada. Duke muere el lunes. Pero mientras Michelle se retiraba, Eleanor sacó su teléfono personal y buscó un número que tenía guardado, pero que nunca había llamado. Última oportunidad, pensó. Un último intento desesperado antes de que el amanecer del lunes le robara a otro soldado. El ataque ocurrió un jueves por la tarde, cuando el calor del desierto hacía que el asfalto brillara como si fuera agua. El agente Carl Brennan se había ofrecido como voluntario para el ejercicio de entrenamiento canino, alegando que quería comprender mejor a sus compañeros de 4 patas. Eleanor debería haber confiado en su instinto cuando Duke se puso furioso en cuanto Brennan entró en el campo de entrenamiento. El ejercicio consistía en simples comandos básicos de obediencia, mientras posibles candidatos a adopción observaban desde detrás de la valla de seguridad. Duke había actuado impecablemente durante 20 minutos, respondiendo a las señales manuales a pesar de su sordera parcial, demostrando ese nivel de control que caracteriza a los perros de trabajo militar. Invaluable. Entonces Brennan dio un paso adelante para estrechar la mano del agente. Extendió la derecha mientras su mano izquierda se dirigía hacia el bolsillo de carga. Duke se movió como un rayo. 45 kilos de músculo entrenado se lanzaron a través de casi 2 metros, cerrando sus mandíbulas con fuerza sobre la muñeca izquierda de Brennan, mientras su peso lo derribaba al suelo. El bolsillo de carga se abrió en medio del forcejeo, y su contenido se esparció sobre el asfalto caliente. Un teléfono celular, unas llaves y una pequeña bolsa de plástico que Brennan, frenético, pateó debajo de un banco cercano. «Quítenlo de encima. Sáquenlo de encima», gritaba Brennan, mientras su mano libre buscaba el arma reglamentaria. El guía ordenó a Duke que soltara, y el perro obedeció de inmediato. Retrocedió, pero se mantuvo firme entre Brennan y los civiles que estaban tras la valla. La sangre se filtraba por la manga del uniforme de Brennan, pero las heridas eran superficiales. Duke había mordido para detener, no para mutilar. «Ese animal está loco», vociferó Brennan, sujetándose el brazo. «Ataque no provocado. Quiero que lo sacrifiquen». Pero Eleanor vio la mirada de Duke en ese instante. No había rabia ni confusión, sino una certeza fría y calculada. La misma mirada que Miguel describía en sus cartas, cuando Duke alertaba sobre artefactos explosivos improvisados ocultos que ningún humano podía detectar. Duke no había atacado. Había respondido a una amenaza que solo él percibía. Para cuando llegó el sheriff, la pequeña bolsa de plástico había desaparecido, y la versión de Brennan ya se había consolidado. Agresión no provocada por un animal peligroso. 3 testigos no lograban ponerse de acuerdo sobre lo que habían visto. La cámara de seguridad que cubría esa sección del patio misteriosamente había fallado esa misma mañana. Y Brennan, con su historial impecable y su sonrisa fácil, fue creído sin cuestionamientos. La reunión de emergencia de la Junta se convocó esa noche, en la estrecha sala de conferencias del centro. 5 miembros de la Junta, 3 funcionarios del condado, un representante veterinario y un defensor civil se sentaron alrededor de una mesa de madera rayada, mientras Eleanor luchaba por la vida de Duke. «Este es su tercer ataque», dijo la supervisora del condado, Janet Walsh, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. «La política es clara. Los 2 primeros incidentes fueron respuestas defensivas a amenazas reales», replicó Eleanor. «El robo en una tienda de conveniencia, donde Duke retuvo al sospechoso armado hasta que llegó la policía. El caso de violencia doméstica, donde protegió a un niño y mordió a un hombre que luego fue absuelto». Walsh la interrumpió con frialdad. «Absuelto no significa inocente. El entrenamiento de Duke lo hace más peligroso, no menos», terció Harold Krenke, asesor legal de la Junta. «Un perro de ataque militar con TEPT. La responsabilidad, por sí sola. No es un perro de ataque», la voz de Eleanor se alzó. «Es un especialista en detección y protección. Salvó 13 vidas estadounidenses en Afganistán. Obtuvo una estrella de bronce. Merece algo mejor. Lo que merece,
intervino Walsh, tajante, es irrelevante. Lo que importa es la seguridad pública y la responsabilidad del condado. Dr. Michey, ¿su evaluación? James Michey se encorvó en su silla, con el aspecto de quien ha envejecido 5 años en una sola hora. Eleanor sabía que él había estado luchando con su conciencia desde el momento en que examinó a Duke tras el incidente. El patrón de la mordida, la fuerza medida, la liberación inmediata al comando, todo apuntaba a una respuesta entrenada, no a un acto de agresión. El animal presenta importantes problemas de comportamiento, dijo Michey lentamente. Cada palabra le costaba como si cargara una piedra en la lengua. Dada su historia y formación, la rehabilitación parece poco probable. Eleanor lo miró fijamente. Traicionada. Justo esa mañana, él le había dicho en privado que Duke no mostraba signos de agresión inestable, pero ahora, bajo el escrutinio de la Junta, se derrumbó como un traje barato. Entonces estamos de acuerdo, dijo Walsh. La eutanasia debe programarse dentro de las 72 horas, según el estatuto estatal. Se levanta la sesión. Mientras los miembros de la Junta salían, Eleanor permaneció sentada, con la mirada fija en el historial de servicio de Duke. 13 vidas salvadas, 3 corazones púrpuras, cientos de artefactos explosivos improvisados detectados, y terminaría con una aguja en una habitación de concreto por haber reconocido una amenaza que los humanos decidieron ignorar. Su teléfono sonó. La línea principal de la instalación se reenviaba fuera del horario laboral. Casi no respondió, pero la costumbre ganó. Rehabilitación K9 de Tucson. Rodríguez hablando. Señora, mi nombre es Patricia Hernández, de Veterans Bridge Foundation. La voz de la mujer era profesional, pero cálida. Le llamo porque tengo una consulta sobre perros de trabajo militares que necesitan colocación. El corazón de Eleanor dio un brinco. Ella había enviado esa consulta 3 días antes del incidente con Brennan. Sí, pero la situación ha cambiado. El perro en cuestión ha sido designado para la eutanasia. Una pausa. ¿Era este K9 militar? Sí. Operaciones especiales de la Marina. ¿Puede enviarme su número de servicio? Mantenemos una base de datos de manejadores que buscan a sus K9. A veces los militares pierden el rastro después de las separaciones médicas. Los dedos de Eleanor temblaron mientras sacaba el expediente completo de Duke. T-573. Sirvió en MARSOC desde 2018 hasta 2021. Leyó el nombre del manejador mientras entrecerraba los ojos ante la fotocopia descolorida. Sargento Marcus Thompson. Herido en acción. Evacuación médica en noviembre de 2021. El silencio al otro lado se prolongó tanto que Eleanor pensó que la llamada se había desconectado. Entonces. Oh, Dios mío. Max. Duke. Señora, Marcus Thompson ha estado buscando a ese perro durante 5 años. Él llama todos los meses. Todos los meses. Le dijeron que Duke murió durante el transporte. El pecho de Eleanor se apretó. Él está vivo, dijo. ¿El manejador? Vivo, pero... es complicado. Perdió la vista en el mismo ataque con artefactos explosivos improvisados que hirió a Duke. Su esposa murió mientras él se recuperaba, en un accidente automovilístico. Está criando a una hija solo. El trauma. Señora, la pérdida de Duke casi lo destrozó por completo. Él le atribuye haber salvado no solo su vida, sino la de todo su escuadrón. Tiene 70 horas, dijo Eleanor, con la voz apenas un susurro. Lunes por la mañana a las 8. Lo llamaré inmediatamente. Está en Phoenix. ¿Eso es qué? ¿2 horas? Él vendrá. Sé que él vendrá. Después de colgar, Eleanor se quedó sentada en la oscuridad de su oficina, procesando lo que acababa de aprender. En algún lugar de Phoenix, un marine ciego estaba a punto de descubrir que su compañero seguía vivo. Un compañero del que le habían dicho que había muerto. Un compañero que lo había estado esperando, rechazando la comida, sabiendo, de alguna manera, que su marine lo encontraría. Pensó en la última carta de Miguel. Mamá, Duke sabe cosas que nosotros no sabemos. Él supo de la emboscada antes que cualquiera. Es como si pudiera sentir lo que viene.
Confía en los perros, mamá. Ellos lo saben. Eleanor sacó sus llaves personales y se dirigió a la perrera. Que se joda la política. Duke tendría una cena apropiada esa noche, porque en algún lugar de la Interestatal 10, estaba segura de que un marine ciego ya corría en la oscuridad hacia una reunión que llevaba 5 años preparándose. El bastón blanco de Marcus Thompson encontró el borde de la acera justo cuando el conductor de Uber anunció su llegada al centro de rehabilitación K9 del condado de Tucson. El calor de la mañana ya era opresivo a las 7:30, pero Marcus apenas lo notó. Sus manos temblaban, no por su condición, sino por algo mucho más poderoso. Esperanza, mezclada con el terror de que todo esto fuera un error. ¿Estás seguro de que este es el lugar?, preguntó el conductor. Parece bastante cerrado. ¿Esto es todo?, dijo Max, levantándose del asiento trasero. Su figura de 1,88 metros se movía con la cuidadosa precisión de alguien que había aprendido a navegar en la oscuridad. A su lado, una pequeña mano se aferraba a sus dedos izquierdos. Papá, ¿de verdad vamos a ver a Duke? La voz de Sara era apenas un susurro. Sus palabras aún eran frágiles y raras, como pájaros exóticos que podrían volar si se asustaban. Había hablado más en las últimas 12 horas que en los 2 años anteriores juntos. Vamos a intentarlo, pequeña. La puerta se abrió con un zumbido antes de que pudiera encontrar el intercomunicador. Se oían pasos que se acercaban. Rápidos, decididos, pero vacilantes en el último momento. Señor Thompson, soy Eleanor Rodríguez. Hablamos por teléfono. Mac extendió su mano, sintiendo la de ella envolverla. Era una mano callosa, fuerte, cálida. Gracias por llamar. Creí que me dijeron que había muerto. Lo sé. Lo siento. Si me sigue, esperar. La palabra salió más aguda de lo que Mac pretendía. 5 años de decepciones, de pistas falsas, de que le dijeran que debía seguir adelante, le habían enseñado a gestionar las expectativas. ¿Es realmente él? T-573. La pausa de Eleanor le indicó que entendía. Solo hay una manera de saberlo con seguridad. Caminaron a través de lo que parecía un estacionamiento, luego atravesaron una puerta que se abría a un espacio con aire acondicionado, y siguieron por un pasillo que olía a desinfectante, y a algo más. Miedo. Ansiedad. Ese cóctel de emociones que se aferraba a los lugares donde se tomaban decisiones de vida o muerte. Duke está en nuestra ala de aislamiento, explicó Eleanor. Ha sido difícil, agresivo con el personal. 3 incidentes documentados. Max dejó de caminar. Duke no ataca sin razón. Creo eso. Pero la creencia no cambia la política. La Junta votó. ¿Cuánto tiempo? 47 horas. La mano de Sara se apretó en la de él. Max sintió que ella se acercaba más, presionándose contra su pierna. Ahora entendía el tiempo. Entendía los plazos y los finales. Su madre había prometido que volvería a casa desde la tienda de comestibles en solo 1 hora. Eso fue hace 2 años, 3 meses y 16 días. Doblaron otra esquina. Mac escuchó el sonido distante de ladridos. Múltiples perros agitados, institucionalizados. Pero a medida que se adentraban más en el edificio, los ladridos se desvanecieron. Cuando Eleanor se detuvo, el silencio era completo. Esto es inusual, murmuró. Nunca se detienen todos a la vez. Max sabía por qué. Podía sentirlo en el aire, esa tensión eléctrica previa al contacto. La misma sensación de 100 patrullas cuando Duke se congelaba, con la cola recta, indicando peligro por delante. El otro perro también presentía que algo importante estaba por suceder. Está en la última perrera a la izquierda, dijo Eleanor. Debería advertirte. Mac ya se estaba moviendo. Cayó hacia la izquierda para encontrar la pared y luego la siguió hacia adelante. Detrás de él, los pasos de Sara resonaban en el concreto, y su corazón golpeaba contra sus costillas. 5 años de dolor y culpa amenazaban con abrumarlo. La última vez que había estado tan cerca de Duke, ambos estaban desangrándose en el suelo afgano. La visión de Max se volvió negra mientras Duke lo arrastraba a un lugar seguro. Entonces lo oyó.
Un suave gemido, tan silencioso que podría haber sido su imaginación. Max se detuvo frente a lo que debía ser la puerta de la perrera, buscando a tientas con la mano la cadena. El gemido volvió a subir, esta vez más alto, interrogante. «Duque». La explosión de movimiento hizo que Eleanor se quedara sin aliento. Mac escuchó el ruido de garras sobre el concreto y el traqueteo de la cadena cuando un pastor alemán de 100 libras golpeó la puerta de la perrera. Pero no hubo ladridos ni gruñidos. Solo gemidos desesperados, lastimeros. Mac solo los había escuchado una vez antes. El día que lo subieron al helicóptero de evacuación médica y Duque luchó contra 3 cuidadores que intentaban detenerlo. Los dedos de Mac encontraron pelaje a través de la malla. Áspero. Familiar. Real. Sus rodillas se doblaron y se desplomó sobre el cemento. Ambas manos ahora presionaban contra la perrera mientras Duque intentaba empujar todo su cuerpo a través de los huecos de la cerca. «Permanecer», susurró Mac, la última orden que había dado en Afganistán. La palabra que había salvado la vida de Duque cuando explotó el segundo IED. «Buen chico, quédate». El lloriqueo cesó al instante. Mac escuchó a Duque dejarse caer al suelo al otro lado de la reja, pero el jadeo seguía ahí, justo a la altura de su cara. Aliento caliente a través de una cadena de eslabones. El olor de él, pelaje polvoriento, croquetas, y algo esencialmente de Duque que 5 años no habían cambiado. «Ábrelo», dijo Max, bruscamente. «No puedo. El protocolo lo establece. Por favor». La palabra rompió algo en el pecho de Mac. «No lo he podido ver. Necesito tocarlo. Por favor». Hubo una larga pausa, luego el tintineo de las llaves. «Si ataca, no lo hará». La cerradura hizo clic. La puerta se abrió por un instante. Nada se movió. Entonces Duque se abalanzó sobre él, no para atacarlo, sino para escalarlo. Puso las patas sobre los hombros de Max, la lengua por todas partes, todo su cuerpo vibrando de una alegría tan intensa que era casi dolorosa. Los brazos de Max lo rodearon, con el rostro enterrado en el espeso y áspero pelaje del cuello de Duque. Y por primera vez en 5 años, algo roto dentro de él volvió a su lugar. «Oye, muchacho», susurró en el pelaje de Duque. «Oye, Duque, lo siento. Lo siento mucho. Me dijeron que te habías ido». Duque emitió un sonido que Mac nunca le había oído antes. Parte gemido, parte gruñido, parte sollozo humano. Su peso cayó sobre el regazo de Mac. Los 100 kilos de asesino entrenado para el combate reducidos a un perro que solo quería recuperar a su persona. «Papá». La voz de Sara, pequeña e incierta. Mac sintió que Duque se quedaba quieto. Esa quietud significaba que estaba evaluando. Lentamente, Mac pasó su mano por la espalda de Duque, sintiendo las cicatrices. No recordaba que la cresta de su columna vertebral fuera tan prominente. «Duque, ella es Sara». «Sara, él es Duque». «¿El perro de mis sueños?», preguntó Sara. Y Mac oyó la brusca inhalación de Eleanor. «¿Qué sueños, bebé?». «Aquellos en los que el perro marrón te cuida. Donde siempre está intentando volver a casa, pero no encuentra el camino». La garganta de Max se cerró. Sara había estado dibujando la misma imagen durante 2 años. Un perro marrón con cicatrices en el hocico parado frente a una puerta. Siempre pensó que era su manera de procesar el dolor, creando un protector imaginario. Pero los detalles siempre fueron demasiado específicos, demasiado consistentes. «¿Puedo acariciarlo?», preguntó Sara. Max sintió que Duque se movía, girándose hacia Sara, pero sin salirse de su regazo. Esperando permiso. Siempre esperando permiso. «Amigo del Duque», dijo Mac en pastún, el comando para identificar aliados. «Sara es amiga». La cola de Duque. Mac pudo oírla golpear el concreto, con golpes lentos y mesurados. Entonces Sara soltó una risita. Un sonido tan raro y precioso que los ojos de Mac ardieron detrás de sus retinas inútiles. «Está lamiendo mi mano», susurró. Su lengua es realmente grande. «Señor Thompson», dijo Eleanor en voz baja. Nunca lo había visto reaccionar así con nadie. Ha sido diferente, retraído,
agresivo cuando se le acercaban. Pero esto, él estaba esperando. Teníamos un trato, dijo Max simplemente. Le dije que se quedara, y se quedó. Incluso cuando le dijeron que estaba muerto. Incluso después de años. Se quedó. La decisión de la junta directiva puede ser impugnada. Una nueva voz intervino. Un hombre, mayor, cansado. Soy el Dr. Mitchell. Examiné a Duke después del incidente con el agente Brennan. Max sintió como Duke se tensaba. Un leve rugido comenzó a vibrar en su pecho. Tranquilo, amigo. He estado revisando las grabaciones de seguridad del incidente, continuó Mitchell. Las mejoré, las ralenticé. Brennan buscaba algo en su bolsillo. Algo que pateó después de que Duke lo derribara. He visto este patrón antes con perros detectores de drogas, añadió. Reaccionan al olor, no a la persona. ¿Está diciendo que Duke detectó drogas en un agente? Preguntó Eleanor. Digo que he sacrificado a 4 perros en 18 meses. Todos con entrenamiento en detección de drogas. Todos por atacar a agentes que luego fueron investigados por otras razones. Nunca fueron condenados. Claro está. Las investigaciones siempre no conducen a ninguna parte. Pero el patrón. Max se puso de pie lentamente. Duke se levantó con él, presionado contra su pierna. La mano de Sara encontró la cabeza de Duke, y sus pequeños dedos se hundieron en el pelaje. Tienes 47 horas para salvar a mi compañero, dijo Max en voz baja. Dime qué tengo que hacer. Eleanor se quedó en silencio por un largo momento. Primero, necesitamos documentar esta reunión. Después, necesitamos un abogado, y al señor Thompson. Necesitamos saber todo sobre el entrenamiento de Duke porque, si el Dr. Mitchell tiene razón, su perro no es el problema. Es la solución. El vídeo de la reunión entre Duke y Mac tenía 17 visualizaciones cuando Eleanor lo publicó en la página de Facebook del refugio a las 8:47 de la mañana. Al mediodía, sumaba 30,000. Para cuando llegaron las noticias locales a las 2 de la tarde, la cifra había superado las 200,000, con comentarios desde todo el mundo. Veteranos compartieron historias de sus compañeros caninos perdidos. Familias escribieron sobre perros militares que habían salvado a sus seres queridos. La etiqueta almohadilla Sasasa Beduque se volvió tendencia. Pero en la pequeña sala de conferencias de la instalación, Mac no percibía ese impulso digital. Estaba sentado frente a Thomas Brennan, tío del agente Carl Brennan y el fiscal más poderoso del condado. Mientras Duke yacía apoyado contra sus pies, cálido, un recordatorio vivo de lo que estaba en juego. Señor Thompson, dijo Brennan, con la voz tranquila y segura de quien nunca ha perdido un caso importante. Aunque su reencuentro es conmovedor, no cambia la realidad. Este animal atacó a un agente de la ley. La ley es clara. Duke no ataca sin motivo, repitió Mac, mientras sus dedos encontraban el mango desgastado de su bastón. Está entrenado para detectar amenazas. ¿Estás sugiriendo que mi sobrino es una amenaza? Estoy diciendo que Duke identificó algo que activó su entrenamiento en Afganistán. Esto no es Afganistán, interrumpió Brennan. Esto es Tucson. No necesitamos perros de guerra patrullando nuestras calles. Sara se movió en su silla al lado de Mac. Su pequeña mano se extendió para tocar la cabeza de Duke. Había estado en silencio desde que llegaron, pero Mac podía sentir su tensión en la forma en que contenía la respiración cuando las voces se alzaban. Tal vez, intervino Eleanor, podríamos discutir un compromiso. Rehabilitación supervisada. Entrenamiento obligatorio. No. El maletín de Brennan se cerró con decisión. La posición del condado es clara. El animal es peligroso. La eutanasia se llevará a cabo según lo previsto, el lunes por la mañana. Se detuvo en la puerta. Le sugiero que se despida ahora, señor Thompson. Será más fácil que alargar esto. Después de irse, la habitación pareció más pequeña y sin aire. Mac escuchó la exhalación aguda de Eleanor y la tos nerviosa del Dr. Mitchell. Pero fue Sara quien rompió el silencio. Está mintiendo, dijo ella, con voz pequeña pero segura. ¿Sobre qué, bebé?
Sobre Duque, pero también sobre algo más. Su voz hace lo mismo que la voz de mamá cuando dijo que solo iba a la tienda. El pecho de Max se apretó. Jennifer había llamado desde el estacionamiento ese día, con voz brillante y normal, diciendo que había olvidado su lista y que volvería enseguida. El conductor ebrio la había atropellado a 3 cuadras de su casa. Necesitamos ayuda, dijo Eleanor. Ayuda de verdad. Experiencia legal. Presión mediática. Algo. El teléfono de Mac vibró. Patricia Hernández, de Veterans Bridge. Mac, estoy viendo las noticias. Estamos movilizando apoyo, pero necesitas un abogado. Uno bueno. No puedo permitírmelo. Ya está manejado. Rebecca Chen tomó el caso pro bono. Está conduciendo desde Phoenix ahora. Implacable. Ya ha manejado casos de perros militares antes. Conoce el sistema. Mientras esperaban, el Dr. Michei llevó a Mac aparte. Hay algo más sobre los otros K9. Los que fueron sacrificados. Conservé muestras de tejido. Técnicamente ilegal. Lo sé, pero algo no me cuadraba. Todos tenían niveles elevados de cortisol. Signos de estrés extremo. Pero también, rastros de metanfetamina en sus sistemas. ¿Metanfetamina? La mano de Mac se quedó quieta sobre la cabeza de Duque. ¿Estás diciendo que alguien los drogó? Estoy diciendo que 4 perros con entrenamiento en detección de drogas supuestamente se volvieron agresivos en un lapso de 6 meses. Todos atacaron a oficiales. Y todos tenían rastros de metanfetamina en sus sistemas. No lo suficiente para causar agresión, pero sí lo suficiente para ser detectado. Evidencia plantada, suspiró Mac. Alguien les tendió una trampa. Se deshicieron de perros que podían exponer algo. El gruñido de Duque lo interrumpió. Bajo, de advertencia. Pasos en el pasillo. El diputado Carl Brennan entró sin quitarse el uniforme, a pesar del calor sofocante de la tarde. Tenía el brazo izquierdo vendado, pero lo movía libremente. La mordedura de Duque había sido controlada. Mac lo señaló mentalmente. Moderación, no ataque. Es una escena conmovedora en las noticias, dijo Brennan, sin apartar la mirada de Duque. Un héroe local se reencuentra con su perro. Lástima por el final. Duque se puso de pie y se posicionó entre Brennan y Sarah. No agresivo, pero sí listo, observando. Diputado, dijo Eleanor con cautela. No deberías estar aquí. Edificio público. Solo quería ver a la celebridad antes del lunes. Brennan se acercó. Mac lo notó. La ligera dificultad en la respiración de Duque. La forma en que su postura pasó de protectora a alerta. Ya es suficiente, dijo Mac en voz baja. Brennan sonrió. Sigue dando órdenes, sargento. Debe ser duro, con todo ese entrenamiento y sin ningún sitio donde usarlo. Bueno, salvo para entrenar a tu perro para que ataque a inocentes. Duque, la voz de Mac tenía el peso de una orden. A sentarse. Duque se dejó caer en cuclillas, pero sus ojos no se apartaron de Brennan. Mac podía sentir la tensión que irradiaba su compañero. La misma preparación de 100 patrullas, cuando Duque detectaba artefactos explosivos improvisados ocultos. Interesante, murmuró Brennan. Tal control. Uno se pregunta qué más está entrenado para encontrar. La puerta se abrió de nuevo. Entró una mujer. Asiática, de unos 40 años, vestida con un traje que decía abogada seria a pesar del calor del desierto. Diputado Brennan. ¡Qué coincidencia! Rebecca Chen, abogada del señor Thompson. Creo que su nombre aparece mencionado en nuestra solicitud de orden judicial. La sonrisa de Brennan vaciló. ¿Qué mandato judicial? Estamos solicitando la suspensión de emergencia de la ejecución. Miró su reloj. 43 minutos, añadió. Junto con una solicitud formal de investigación sobre lo que algunos podrían llamar un patrón de incidentes sospechosos con perros. No tienes ningún fundamento. Imágenes de seguridad que lo muestran pateando algo debajo de un banco después del supuesto ataque de Duque. Otros 4 K9S fueron sacrificados después de incidentes similares. Todos capacitados en detección de drogas.
Su presencia en 3 de esos incidentes. ¿Quiere que continúe? Mac sintió cómo cambiaba la atmósfera. La arrogancia confiada de Brennan se quebró por un momento, antes de recomponerse. Coincidencia, dijo Brennan. Y esas imágenes quizá no prueben nada. Pero al juez Martínez le encantan los perros. ¿Sabía que tiene 3 rescates? Creo que encontrará el patrón interesante. Brennan se fue sin decir otra palabra. Pero Mac pudo oler lo que Duke ya había detectado. Miedo, sudor, y algo químico, acre. La nariz de Duke nunca se equivocaba. ¿Tenemos una oportunidad?, preguntó Mac. Más que una oportunidad. He estado construyendo un caso sobre estas muertes de K9 durante meses. Duke es la clave. El primer perro cuyo guía se presenta. El primero que sigue vivo para probarlo. Chen se arrodilló junto a Duke y le permitió oler su mano. Señor Thompson, necesito saber todo sobre el entrenamiento de Duke. Específicamente sus capacidades de detección de drogas. Mac recorrió todo mentalmente. Los meses de entrenamiento especializado, el proceso de certificación, el historial de Duke en Afganistán. 63 incautaciones de drogas confirmadas, cientos de libras de heroína interceptadas, un oleoducto de drogas talibán interrumpido. Chen preguntó si podía diferenciar entre distintos tipos de drogas. Hasta niveles de pureza. Una vez, Duke identificó a un mensajero porque había manipulado heroína 12 horas antes. Solo residuos. Pero Duke lo supo. Y en el caso de Brennan, Mac consideró la forma en que Duke había reaccionado. Una exposición reciente. Algo en su persona. No solo un residuo. Chen sonrió. Afilada y depredadora. Entonces tendremos que demostrarlo. Dr. Michei, esas muestras de tejido de los otros perros. ¿Podemos probarlas? Ya las envié a un laboratorio independiente. Resultados mañana. Bien. Eleanor, necesito cada fragmento de vídeo del último año. Cada informe de incidentes. Cada oficial involucrado. Se volvió hacia Mac. Y es necesario mantener a Duke visible. El apoyo público es nuestro escudo. No lo sacrificarán delante del mundo entero. Esa noche, el estacionamiento de la instalación se llenó de simpatizantes. Veteranos de Phoenix llegaron en un convoy. Los adiestradores K9 de todo el estado trajeron sus perros retirados. Los noticieros locales instalaron un campamento. Almohadilla sabe Duke había pasado de ser tendencia a convertirse en movimiento. Max se sentó en un banco afuera de las instalaciones. La cabeza de Duke reposaba en su regazo. Sara se acurrucó contra su costado. El aire del desierto era refrescante, trayendo consigo el olor a creosota y a lluvia lejana. Papá, susurró Sara, ¿Duke va a morir como mamá? La pregunta cayó sobre Mac como metralla. No, bebé. Vamos a luchar por él. Pero a veces luchar no es suficiente. Luchaste por volver a ver. Pero... Mac la atrajo más cerca. Eso es diferente. ¿Cómo? Lo pensó mientras pasaba la mano por el pelaje de Duke. Cuando perdí la vista, creí que lo había perdido todo. Mi propósito. Mi capacidad de proteger a la gente. Pero Duke me mostró algo en esos primeros días. A él no le importaba que yo no pudiera ver. Simplemente se adaptó. Se convirtió en mis ojos. Seguíamos siendo un equipo, solo que diferente. Entonces, ¿se salvaron el uno al otro? Lo hicimos. Y seguiremos salvándonos el uno al otro. La cola de Duke golpeó contra el banco, y Max sintió algo que no había experimentado en años. No solo esperanza, sino certeza. Duke había esperado 5 años. Mac podía luchar durante 40 horas. Dentro de las instalaciones, Eleanor observaba desde la ventana de su oficina. La multitud había crecido a casi 200 personas. Algunas con carteles, otras simplemente como testigos. Su teléfono sonaba constantemente. Medios de comunicación, organizaciones de rescate, políticos que de repente se interesaban por el bienestar animal. Pero fue ese momento de tranquilidad el que captó su atención. El marine ciego, su hija silenciosa y el perro que se negó a soltarse. Pase lo que pase el lunes,
Ya había presenciado algo por lo que valía la pena luchar. El doctor Mitchell apareció en su puerta. El laboratorio consultó los resultados preliminares de las muestras de tejido. Los 4 perros tenían metanfetamina en sus sistemas. Pero también encontraron algo más. ¿Qué? Ketamina. Cantidades traza, pero consistentes en todas las muestras. ¿Ketamina? Eso es un sedante veterinario. El tipo que usamos para procedimientos. El tipo que alguien con acceso a suministros veterinarios podría obtener fácilmente. La sangre de Eleanor se heló. ¿Estás diciendo que alguien drogó a estos perros deliberadamente para provocar que dieran positivo? Estoy diciendo que alguien quería que estos perros específicos desaparecieran. Perros detectores de drogas, que podrían haber identificado algo, o a alguien, que no debían. Afuera, Duke se puso repentinamente alerta y levantó la cabeza del regazo de Mac. Sus orejas giraron hacia adelante, concentrándose en algo más allá de la multitud. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Mac, mientras su mano encontraba el collar de Duke. Entonces él también lo oyó. Motores. Varios vehículos se acercaban rápido. El departamento del sheriff llegó en masa. 6 patrullas, luces destellantes. El propio sheriff William Hayes descendió de su vehículo, su corpulenta figura moviéndose con determinación hacia la multitud. Esta es una reunión ilegal, anunció a través de un megáfono. Dispérsense inmediatamente o serán arrestados. La multitud se movió, pero no se dispersó. Veteranos que se habían enfrentado a situaciones peores que los sheriffs de pueblos pequeños se mantuvieron firmes. Rebecca Chen apareció junto a Mac. Su teléfono ya estaba grabando. ¿Con qué fundamento, señor sheriff?, gritó. Esta es una reunión pacífica en propiedad pública. Interferencia con las operaciones del condado. Esta instalación tiene trabajo que hacer. ¿Te refieres a matar un perro?, gritó alguien desde la multitud. El rostro de Hayes se oscureció. Diputado Brennan, saque a esta gente. Mac sintió como la tensión en Duke aumentaba cuando Carl Brennan emergió de uno de los cruceros. Los ojos del diputado encontraron a Mac y Duke, y su sonrisa era fría. Todo el mundo debe irse ahora, excepto tú, Thompson. Estás bajo arresto. ¿Para qué?, exigió Chen. Albergar un animal peligroso. Duke abandonó su perrera asignada. Esto viola la orden de contención. Ha estado bajo supervisión. Guárdelo para el juez. Brennan avanzó. Duke se levantó, colocándose entre el ayudante y Mac. La multitud se acercó más. Teléfonos grababan desde todos los ángulos. El momento pendía del filo de una navaja. Entonces Sarah se puso de pie. Lentamente, deliberadamente, caminó hacia el lado de Duke y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello. No, dijo ella. Una palabra, clara y firme. Era la primera vez que desafiaba a un adulto. La primera vez que levantaba la voz desde que murió su madre. Niña, muévete, ordenó Brennan. No, repitió. Más fuerte esta vez. Duke no hizo nada malo. Lo hiciste, dijo Sarah. Max empezó. Sarah. Pero ella no había terminado. Te vi, dijo, mirando directamente a Brennan. El mes pasado, en la tienda, estabas comprando medicamentos, pero no parecías enfermo. Y tú tenías miedo. Igual que yo tenía miedo cuando mamá no volvía a casa. La cara de Brennan se puso blanca. Niños confundidos. Tiraste algo en el estacionamiento. Una pequeña bolsa. Lo recuerdo porque primero miraste a tu alrededor como si no quisieras que nadie te viera. El silencio se prolongó, tenso. Entonces Chen habló, y su voz se escuchó con claridad. Sarah, ¿recuerdas en qué tienda estabas? Walgreens. En Speedway. Tienen cámaras en el estacionamiento. La mano de Brennan se movió hacia su radio, pero el sheriff Hayes le agarró la muñeca. Diputado, creo que necesitamos hablar. Los siguientes minutos fueron un caos. Hayes llevó a Brennan aparte. Conversaciones urgentes por radio. Chen al teléfono con el juez Martínez. La multitud se inquietaba,
pero mantenía su posición. Finalmente, Hayes regresó. Todos váyanse a casa. La orden de contención se mantiene, pero el perro permanece bajo la supervisión del guía, a la espera de una revisión adicional. ¿Y qué pasa con el arresto?, gritó Chen. Hayes parecía cansado de repente, cada uno de sus 60 años asomando en su rostro. No veo ninguna violación aquí. Solo un marine visitando a su compañero, legalmente. Mientras los vehículos del sheriff se alejaban, con Brennan en la parte trasera de uno de ellos, Max sintió como Duke se relajaba poco a poco. Pero la atención del perro permanecía enfocada, siempre buscando amenazas, incluso cuando su cola empezó a moverse. ¿Ganamos?, preguntó Sarah. Todavía no, dijo Chen. Pero acabamos de ganar tiempo. Y tiempo es lo que necesitamos. Eleanor se acercó a través de la multitud que comenzaba a dispersarse. Señor Thompson, Duke necesita permanecer en el lugar, pero creo que podemos hacer arreglos para que usted se quede con él. Hay una cuna en la sala de profesores. Yo también me quedaré, dijo Sarah con firmeza. Max empezó a protestar, pero luego se detuvo. Su hija había encontrado su voz defendiendo a Duke. ¿Cómo podría silenciarla ahora? Esa noche, mientras Mac yacía en el estrecho catre con Duke apretado contra un lado y Sarah acurrucada en el otro, pensó en círculos, en cómo la vida parecía volver en espiral a momentos críticos. Hace 5 años, Duke le salvó la vida en Afganistán. Ahora, tal vez, era el turno de Mac de devolver el favor. La respiración de Duke se hizo más profunda hasta convertirse en sueño, pero Mac sabía que su compañero permanecía alerta incluso en reposo. Siempre observando. Siempre listo. Afuera, una tormenta monzónica se estaba formando sobre las montañas. El trueno retumbó en la distancia y el aire olía a lluvia próxima. El cambio se avecinaba. Mac podía sentirlo, de la misma forma en que Duke podía sentir los peligros ocultos. Faltaban 39 horas para la mañana del lunes. 39 horas para salvar a su compañero. Mientras dormía, las patas de Duke se retorcían, persiguiendo sombras de una guerra que nunca terminaba. La mano de Mac encontró su pelaje, y el perro se acomodó. «Estoy aquí, muchacho», susurró Mac en la oscuridad. «Vamos a superar esto juntos». El trueno retumbó en lo alto, y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Por la mañana, todo sería diferente. Pero por ahora, estaban juntos, y eso era suficiente. La audiencia de la medida cautelar de emergencia fue programada para las 4 de la tarde del domingo, menos de 16 horas antes de la eutanasia programada de Duke. La jueza María Martínez, conocida por su enfoque sensato y su intolerancia hacia la corrupción, había aceptado la sesión del fin de semana después de revisar la evidencia preliminar que Rebecca Chen había presentado. El Palacio de Justicia, habitualmente tranquilo los domingos, vibraba con una energía que hacía que el edificio pareciera vivo. Max estaba en el baño del juzgado, luchando con la corbata que no había usado desde el funeral de Jennifer. Sus dedos, tan firmes al dar órdenes a Duke, temblaban contra la tela de seda. La memoria muscular de sus días de vidente seguía fallándole. El simple acto de hacer un nudo Windsor. Ahora una montaña por escalar. «Papá». La voz de Sarah llegó a través de la puerta. «¿Necesitas ayuda?». Él sonrió a pesar de la situación. Hace 2 días, apenas hablaba. Ahora, ella le ofrecía ayuda, encontrando una fuerza que él no sabía que ella poseía. «Entra, nena». La puerta se abrió y escuchó sus suaves pasos. Luego, sus pequeñas manos estaban sobre las de él, guiándolas. «El extremo ancho va hacia arriba», dijo suavemente. «Mamá me enseñó con mi osito de peluche». Dijo, «algún día podría necesitar ayudarte». La garganta de Max se apretó. Jennifer siempre había sido la planificadora, pensando en escenarios que él nunca había considerado. Incluso en la muerte, todavía los cuidaba. «Ahí», dijo Sarah. «Ahora te ves como en las fotos. Como un marine». «¿Cómo sabes cómo soy?», preguntó Max, genuinamente curioso. «Porque Duke lo sabe», dijo simplemente. «Y Duke me muestra cosas en mis sueños». «¿Eso es raro?».
Mac la atrajo hacia sí. No hay nada raro en nuestra familia, cariño. Es simplemente especial. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando entraron. Mac podía oír los susurros, sentir el peso de la atención. Duke caminaba perfectamente a su lado, cada paso medido, profesional, a pesar del caos de los últimos días. El fiscal inicialmente había protestado por la presencia de Duke, pero Chen había presentado documentación que demostraba el estatus de Duke como animal de servicio para la ceguera de Max. Nadie podía discutir la ley federal Ada. Todos de pie, llamó el ujier. Presidía la honorable jueza María Martínez. El susurro de la gente al levantarse llenó el aire. Max se puso de pie con suavidad. Duke igualó su movimiento. Tomen asiento, dijo la jueza Martínez. Su voz tenía la autoridad de alguien que había pasado décadas viendo más allá de las mentiras. Se trata de una audiencia sobre la orden judicial de emergencia para suspender la eutanasia del perro de trabajo militar T-573, conocido como Duke. Señora Chen, puede continuar. Los tacones de Rebecca Chen resonaron en el suelo con propósito. Su señoría, pretendemos demostrar que Duke no es un animal peligroso, sino un agente militar altamente entrenado que estaba cumpliendo con su deber jurado cuando detuvo al agente Brennan. Presentaremos evidencia de corrupción sistemática dentro del departamento del sheriff, incluido el ataque deliberado al perro detector de drogas K9. Esa es una acusación grave, abogada. Sí, su señoría. Y tenemos las pruebas para respaldarlo. Chen llamó primero al doctor Michei. El veterinario parecía diferente en el estrado. Mayor, de alguna manera. Cansado por la conciencia. Llevaba un traje gris que no le sentaba del todo bien, como si lo hubiera tomado prestado para la ocasión. Doctor Michei, comenzó Chen, ¿desde hace cuánto tiempo es usted el consultor veterinario de la unidad K9 del condado? 7 años. En ese tiempo, ¿cuántos perros ha sacrificado? Las manos de Michei se entrelazaron y luego se soltaron. 16. ¿Cuántos en los últimos 18 meses? 4. ¿Qué tenían en común estos 4 perros? Thomas Brennan se puso de pie. Objeción. Pertinencia. Va según el patrón, su señoría, respondió Chen. Lo permitiré, dictó la jueza. Michei respiró hondo. Todos ellos contaban con certificación en detección de drogas. Todos agredieron a agentes que posteriormente fueron investigados por diversas infracciones. ¿Les hicieron pruebas post-mortem? Yo sí. Extraoficialmente. ¿Qué encontró? Los 4 tenían metanfetamina y ketamina en sus sistemas. La combinación no se produce de forma natural. Alguien los drogó. La sala del tribunal se agitó. El juez Martínez dictó orden. Chen presentó los informes de laboratorio y luego se volvió hacia Michei. En su opinión profesional, ¿por qué alguien drogaría a estos perros? Para desacreditarlos. Un perro que da positivo en drogas y muestra comportamiento agresivo será sacrificado. Esencialmente, los elimina como testigos. ¿Testigos de qué? Tráfico de drogas. Estos perros podrían detectar incluso cantidades traza. Si alguien de las fuerzas de seguridad estuviera involucrado en el tráfico de drogas. Objeción, gritó Thomas Brennan, de pie. Especulación y teorías conspirativas. Sostenida, dijo la jueza. El jurado no tendrá en cuenta la última declaración. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla estaba plantada. Luego, Chen llamó a Sara. El corazón de Max se encogió al oír los pequeños pasos de su hija acercándose al estrado de los testigos. Ella no debería tener que hacer esto. 8 años, y testificando ante un tribunal. Pero ella insistió, mostrando el mismo coraje obstinado que la había mantenido dibujando a Duke durante años, sin saber por qué. Sara, la voz de Chen se suavizó. ¿Nos puedes contar lo que viste en Walgreens? La voz de Sara era pequeña, pero clara. Estuve con la señora Rodríguez. Estábamos comprando helado porque papá estaba en el médico. Vi al agente Brennan en el estacionamiento. ¿Cómo supiste que era el diputado Brennan? Porque él vino a nuestro auto después. Tenía el mismo uniforme y la misma mirada malvada.
Mac escuchó a Thomas Brennan moverse, preparándose para objetar la caracterización. ¿Qué estaba haciendo el diputado Brennan en el estacionamiento? Miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Luego arrojó algo al contenedor. Una bolsa pequeña. ¿Te vio mirando? No. Yo estaba en el asiento trasero. Pero cuando llegó al auto, le preguntó a la señora Rodríguez por papá. Quería saber cuándo vendría papá a ver a Duque. ¿Dijo por qué? La voz de Sara bajó. Dijo que sería mejor si papá no venía. Que Duque era peligroso y papá podría resultar herido. ¿Cuándo fue esto? 3 días antes de que Duque lo mordiera. Las implicaciones quedaron en el aire. Brennan sabía que Mac vendría, y se había preparado para ello. El interrogatorio de Thomas Brennan fue amable pero mordaz. Sara, has pasado por mucho, ¿no es así? Sí. ¿Perdiste a tu mamá? Las manos de Max se apretaron. Estaba usando la muerte de Jennifer contra una niña de 8 años. Sí, dijo Sara en voz baja. Y eso debe hacer que algunos recuerdos se vuelvan borrosos. No. La voz de Sara ganó fuerza. Lo recuerdo todo. Recuerdo que mamá se fue. Recuerdo que papá llegó a casa ciego. Recuerdo haber dibujado a Duque, aunque nunca lo había conocido. Y recuerdo que el diputado Brennan tiraba drogas. ¿Cómo sabes que eran drogas? Porque se veía igual que el hombre que golpeó el auto de mamá. Asustado. Y tratando de ocultarlo. La sala del tribunal quedó en silencio. Thomas Brennan se retiró. A continuación llamaron a Mac. Duque lo guió hasta el estrado con facilidad y luego se sentó a sus pies. El alguacil dudó antes de prestar juramento, pero Mac colocó la mano sobre la Biblia sin ayuda. Señor Thompson, comenzó Chen, por favor cuéntele al tribunal sobre el entrenamiento de Duque. Mac habló durante casi 30 minutos, detallando los meses de preparación en la base de la Fuerza Aérea Lackland, el entrenamiento de detección especializado, y los preparativos para el despliegue. Explicó la certificación de Duque en detección de narcóticos, detección de explosivos y protección de personal. Mac explicó que Duque no solo fue entrenado para encontrar drogas, sino para identificar y neutralizar amenazas a su unidad. En Afganistán, eso significaba insurgentes escondiendo artefactos explosivos improvisados. Aquí, se refiere a criminales escondiendo drogas. ¿Puedes explicar el comportamiento de Duque con el diputado Brennan? Duque detectó narcóticos. Cuando Brennan metió la mano en el bolsillo donde estaban escondidas las drogas, Duque siguió su entrenamiento. Asegurar la fuente, prevenir la destrucción de evidencia, proteger a los civiles. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque conozco a mi compañero. La respiración de Duque cambió a su patrón de alerta activa. Su enfoque fue el de interdicción de narcóticos según los manuales. Mordió para detener, no para herir. En el momento que ordené soltarlo, él obedeció. El contrainterrogatorio de Thomas Brennan fue agresivo. Sargento Thompson, usted está ciego. Sí. Entonces no vio nada de esto. No necesito ver para conocer a mi compañero. Escuché cada respiración, cada movimiento. Duque y yo trabajamos juntos durante 3 años en zonas de combate. Conozco sus respuestas mejor que las mías. O está reconstruyendo eventos para salvar a un perro peligroso. Duque ha salvado 13 vidas estadounidenses. Ha detectado más de 60 artefactos explosivos improvisados. Ha localizado cientos de libras de heroína talibán que financian operaciones terroristas. ¿Peligroso? Sí, para los criminales y enemigos de Estados Unidos. Para todos los demás, es un protector. No has visto a este perro en 5 años. El gruñido de Duque resonó en la sala del tribunal. No hacia Thomas Brennan, sino hacia las puertas traseras. La mano de Mac encontró automáticamente el collar de Duque, sintiendo la vibración del gruñido, la tensión en el músculo. «Duque, ¿qué es?», murmuró Mac. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe. El diputado Carl Brennan entró tambaleándose, con los ojos desorbitados y claramente ebrio o drogado. Su uniforme estaba desaliñado y su cabello, cuidadosamente peinado horas antes, era un desastre. «¡Alto!», gritó. «No lo entienden.
Me matarán. Diputado Brennan, la voz del juez Martínez era cortante como una cuchilla. Está interrumpiendo un procedimiento judicial. No me importa. Brennan estaba llorando ahora, la fachada de control completamente destrozada. Si ese perro demuestra lo que puede hacer, si demuestra que tenía razón, sabrán que hablé. El sheriff Hayes se levantó de la galería. Carl, hijo, necesitas calmarte. No me llames hijo. Brennan se volvió hacia Hayes. Tú lo sabías. Todos lo sabían. Cada vez que uno de esos perros se acercaba, nos obligabas a deshacernos de ellos. La sala del tribunal estalló en caos. Orden. Orden. Repitió la jueza Martínez, golpeando el mazo. No tenía opción, continuó Brennan, con las palabras atropelladas. Dijeron que lastimarían a mi madre, a mi hermana. Todo lo que tenía que hacer era mover algo de producto, hacer que algunos arrestos desaparecieran. Pero los perros siempre lo sabían. 2 alguaciles se movieron para sujetar a Brennan, pero él retrocedió contra las puertas. Por eso tuvimos que drogarlos. Hacer que parecieran locos, peligrosos. ¿Michei ayudó? Preguntó alguien. No, esperen. Michei no lo sabía. Usamos sus suministros. Su acceso. 4 perros en 18 meses. Todo porque podían oler lo que llevábamos. Agente Brennan, intervino la jueza Martínez, tiene derecho a guardar silencio. Ya no quiero callarme. Brennan miró directamente a Mac. Tu perro, Duke, lo supo en cuanto entré en ese campo de entrenamiento. Sabía que tenía 1/4 de onza en el bolsillo. Se suponía que debía ponérsela a alguien más. Hacer un arresto. Pero él lo sabía. Duke seguía concentrado en Brennan. Su entrenamiento lo mantenía inmóvil, a pesar del instinto de actuar. Mac sentía el poder contenido bajo su mano. El autocontrol profesional de un soldado que espera órdenes. Señor Brennan, Chen dio un paso al frente. ¿Está diciendo que incriminó deliberadamente a Duke? Digo que los incriminamos a todos. A todos los perros que se acercaron demasiado a la verdad. ¿A todo el departamento? No, no a todos. A algunos, sí. Una red que movía producto a través de las pruebas, usando rutas de patrulla como distribución. Y esos malditos perros seguían encontrándolo. El sheriff Hayes se levantó lentamente. Agente Brennan, lo arresto. Brennan rió a carcajadas. ¿Arrestarme? Tú firmaste 3 de esas órdenes de eutanasia. Sabías que algo andaba mal, pero apartaste la mirada porque el alcalde te pisaba los talones. Sobre presupuestos. Sobre estadísticas delictivas. Ya basta, dijo Hayes, pero su voz carecía de convicción. La jueza Martínez se puso de pie. Sheriff Hayes, permanecerá en esta sala. Alguaciles, detengan al agente Brennan. Alguien llame al FBI. Esto ahora es un asunto federal. Mientras se llevaban a Brennan, aún divagando sobre envíos y horarios, Mac sintió como Duke se relajaba poco a poco. La amenaza había sido identificada. Contenida. Misión cumplida, al menos por ahora. Abogada, la jueza Martínez se dirigió a Chen. Creo que ya he oído suficiente sobre la orden judicial. Su señoría, Thomas Brennan lo intentó una última vez. Mi cliente estaba claramente bajo la influencia de drogas. Su cliente acaba de confesar tráfico de drogas, conspiración y crueldad animal, en audiencia pública, lo interrumpió la jueza. En cuanto al asunto en cuestión, este tribunal determina que el perro de trabajo militar Duke actuaba dentro de los parámetros de su entrenamiento cuando detuvo al agente Brennan. Se anula la orden de eutanasia. La orden de eutanasia se revoca de forma definitiva. La sala del tribunal estalló en vítores. Los simpatizantes vitorearon. Algunos lloraban. Otros aplaudían. Y Duke simplemente se sentó, mirando a Mac, como si supiera que, una vez más, lo había hecho. Los periodistas se apresuraron a salir, a archivar historias. Durante todo el proceso, Mac se arrodilló y abrazó a Duke. Lo logramos, muchacho, susurró contra el pelaje de Duke. Lo logramos.
La cola de Duke se movió por primera vez en días, golpeando la pierna de Mac. Pero incluso en la victoria, el perro permaneció alerta. Porque Duke comprendía lo que Mac comenzaba a entender. Habían expuesto algo más grande que un agente corrupto. Habían tirado de un hilo que desenmarañaría toda una red. Los brazos de Sarah se unieron a los de Max alrededor del cuello de Duke. ¿Significa esto que Duke puede venir a casa con nosotros? Sí, cariño, dijo Max, con lágrimas fluyendo libremente. Duke vuelve a casa. La audiencia de emergencia estaba programada para las 4 de la tarde del domingo, menos de 16 horas antes de la eutanasia programada de Duke. La jueza María Martínez había acordado convocar el tribunal un fin de semana. Una decisión casi sin precedentes que reflejaba la gravedad de la situación, o quizás, como sospechaba Rebecca Chen, por los 300 manifestantes que ahora mantenían vigilia frente al juzgado. Max estaba de pie en el baño del juzgado, mientras Sarah lo ayudaba a enderezarse. Su corbata, la única que tenía, comprada para el funeral de Jennifer. Le temblaban ligeramente las manos al sentir que el recuerdo muscular de la tela de sus días como soldado no encajaba del todo con su realidad actual. Está torcida, dijo Sarah en voz baja, ajustándosela. Listo. Ahora te ves como en las fotos. ¿Qué fotos, cariño? Las que mamá guardaba de antes. Tú con tu uniforme azul. La garganta de Max se apretó. Había escondido esas fotos después del IED, incapaz de soportar ver quién solía ser. No sabía que Jennifer las había salvado. No sabía que Sarah las estudiaba. ¿Parezco un marine? Preguntó. Siempre pareces un marine, papá. Incluso cuando no puedes verlo. Un golpe a la puerta. La voz de Eleanor, firme, impermeable. Ya es hora. La sala del tribunal olía a madera vieja y a pulimento de limón. El aire acondicionado luchaba contra el calor de agosto y la presión de los cuerpos. Mac podía oír a la multitud, a los seguidores llenando cada asiento, a los periodistas escribiendo en sus computadoras portátiles, el susurro de la anticipación. Duke caminaba a su lado, en una posición perfecta, guiando a Mac sin que se lo pidiera. Todos de pie, gritó el ujier. La honorable jueza María Martínez presidiendo. La voz de la jueza, al hablar, tenía la autoridad de alguien que había visto todas las excusas y mentiras que el sistema legal podía producir. Esta es una audiencia sobre la orden judicial de emergencia para suspender la eutanasia del perro de trabajo militar T-573, conocido como Duke. Señorita Chen, puede continuar. Los tacones de Rebecca Chen resonaron en el suelo. Su señoría, pretendemos demostrar que Duke no es un animal peligroso, sino más bien un activo militar altamente entrenado que ha sido sistemáticamente atacado debido a su capacidad para detectar sustancias ilegales. Presentaremos evidencia de un patrón de corrupción dentro del departamento del sheriff, incluyendo la drogadicción deliberada y la incriminación de perros detectores. Objeción. Thomas Brennan permanecía de pie, con su costoso traje inmaculado. Son acusaciones descabelladas y sin fundamento. Yo determinaré que tiene fundamento, señor Brennan. Continúe, señora Chen. Llamamos al doctor James Michey. Michey subió al estrado, con aspecto demacrado, pero decidido. Bajo el interrogatorio de Chen, expuso sus hallazgos. 4 caninos, todos entrenados en detección de drogas, todos sacrificados tras atacar a oficiales, todos con metanfetamina y ketamina en sus sistemas. ¿Es posible que estos medicamentos se hayan administrado accidentalmente? Preguntó Chen. No. Las combinaciones y concentraciones sugieren una administración deliberada. Alguien quería que estos perros dieran positivo en las pruebas de drogas, y al mismo tiempo, mostraran un comportamiento errático. Objeción, Brennan intervino. Especulación. Revocada. El testigo es un experto que ofrece una opinión profesional. Chen presentó los informes de laboratorio como prueba y luego llamó a su siguiente testigo. Llamamos a Sarah Thompson. El pecho de Max se apretó. Lo habían discutido, pero escuchar el nombre de su hija en el tribunal lo hizo real. La pequeña mano de Sarah se resbaló de la suya mientras caminaba hacia el estrado. Sarah, dijo Chen con suavidad después de jurar su cargo,
¿Puedes contarnos qué viste en el Walgreens de Speedway? La voz de Sara era pequeña, pero firme. Estuve con la señora Rodríguez. A veces ella me lleva cuando papá está en el bar. Estábamos tomando helado y vi a la gente Brennan en el estacionamiento. ¿Qué estaba haciendo? Parecía asustado. Siguió mirando alrededor y luego arrojó algo al contenedor de basura. Una bolsa pequeña. ¿Cómo puedes estar segura de que era el diputado Brennan? Porque vino a nuestro coche. Le preguntó a la señora Rodríguez sobre papá, sobre cuándo vendría a ver a Duque. Dijo que sería mejor que papá no viniera. Que Duque era peligroso. ¿Cuándo fue esto? 3 días antes de que Duque lo mordiera. La sala del tribunal se agitó. Mac escuchó la brusca inhalación de Brennan. La conferencia susurrada de Thomas Brennan con su sobrino. Tu testigo, dijo Chen. Thomas Brennan se acercó a Sara como si fuera una granada activa. Sara, has pasado por mucho, ¿no es así? ¿Perdiste a tu madre? Sí. Y eso a veces debe hacer que sea difícil recordar las cosas con claridad. Mac comenzó a levantarse, pero la mano de Chen en su brazo lo detuvo. Confía en el proceso, decía su tacto. Lo recuerdo todo, dijo Sara, mientras su voz cobraba fuerza. Recuerdo que mamá salía para la tienda. Recuerdo que vino la policía. Recuerdo a papá en el hospital. Y recuerdo que el ayudante Brennan tiraba las drogas porque tenía el mismo aspecto que tenía papá cuando el médico dijo que nunca volvería a ver. Asustado y tratando de ocultarlo. Brennan se retiró y Chen llamó a su siguiente testigo. La defensa llama a Marcus Thompson. Mac se levantó, y Duque, inmediatamente a su lado, lo guió hasta el estrado. El alguacil dudó antes de hacer jurar a un hombre ciego, pero procedió cuando Mac colocó su mano perfectamente sobre la Biblia. Señor Thompson, comenzó Chen, cuéntanos sobre el entrenamiento de Duque. Mac habló durante 20 minutos, detallando los meses de preparación, los procesos de certificación, el historial de Duque en Afganistán. Explicó cómo funcionaban las alertas de Duque, los cambios sutiles en la postura, la respiración y el enfoque que indicaban diferentes tipos de sustancias. En su opinión profesional, ¿por qué Duque atacó al diputado Brennan? Duque no atacó. Respondió a una alerta entrenada. En Afganistán lo llamamos asegurar la fuente. Si Duque detectaba drogas en una persona que buscaba un lugar oculto, su entrenamiento era evitar el acceso a posibles armas o evidencias. Entonces Duque pensó que el agente Brennan era una amenaza. Duque sabía que el agente Brennan llevaba drogas. Su respuesta fue el protocolo de protección de libros de texto. El interrogatorio de Thomas Brennan fue brutal. Sargento Thompson, usted es ciego, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿no vio realmente esta supuesta respuesta perfecta? No necesitaba verlo. Lo escuché. El patrón de respiración de Duque, el derribo controlado, la liberación inmediata al recibir la orden. Conozco las reacciones de mi pareja como conozco los latidos de mi corazón. ¿Su pareja, a quien no ve desde hace 5 años? El tiempo no borra ese tipo de vínculo, señor Brennan. Duque me esperó durante 5 años. Lo menos que puedo hacer es reconocer su integridad. ¿O eres un hombre desesperado que intenta salvar a un perro peligroso inventando? El gruñido de Duque atravesó la sala del tribunal, advirtiendo no a Thomas Brennan sino al fondo de la sala. La mano de Mac encontró el cuello de Duque, sintiendo la tensión allí. Duque, cálmate, ordenó Mac, pero el gruñido continuó. La jueza Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Hay algún problema? Chen se puso de pie. Su señoría, Duque es un perro detector. Si está alerta. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron de golpe. El diputado Carl Brennan entró tambaleándose, con los ojos desorbitados y claramente ebrio o drogado. Detén esto. No entienden lo que están haciendo. Diputado Brennan, la voz del juez Martínez era hielo. Está fuera de servicio. Me matarán, gritó Brennan. Si ese perro testifica, si demuestra lo que puede hacer, sabrán que hablé. El sheriff Hayes, que estaba sentado en la galería, se puso de pie lentamente. Carl, hijo, tienes que. No tuve elección. Brennan estaba llorando ahora,
máscara de desesperación. Dijeron que lastimarían a mi familia si no ayudaba a mover el producto. Los perros seguían encontrándolo, así que tuvimos que deshacernos de ellos. La sala del tribunal explotó. El juez Martínez dio la orden mientras los agentes se movían para contener a Brennan. A pesar de todo, Duke permaneció concentrado, con su atención fija en Brennan, con la intensidad de un profesional entrenado que finalmente había acorralado a su objetivo. Su señoría, dijo Chen, cuando se restableció el orden, solicito la desestimación inmediata de todos los cargos contra Duke y el reconocimiento de su condición de agente de la ley que cumplía con su deber. Thomas Brennan se puso de pie, con el rostro enrojecido. Su señoría, mi sobrino está claramente bajo presión. Su sobrino acaba de confesar tráfico de drogas y conspiración en audiencia pública, replicó el juez Martínez. Alguacil, detenga al agente Brennan. Sheriff Hayes, le sugiero que se quede también. Necesitamos discutir el alcance de la corrupción en su departamento. Luego se volvió hacia Mac y Duke. En cuanto al asunto en cuestión, el tribunal considera que el perro de trabajo militar Duke actuaba dentro de sus parámetros de entrenamiento cuando detuvo al agente Brennan. Se anula por la presente la orden de eutanasia. Además, este tribunal recomienda que se reconozca oficialmente a Duke por su servicio en la exposición de actividades delictivas. El mariscal bajó el tono, y la sala del tribunal estalló en vítores. Mac sintió que la cola de Duke se movía, sintió los brazos de Sarah rodeándolo, sintió que el peso de 5 años se levantaba de sus hombros. Pero incluso en la victoria, Mac mantuvo su mano en el cuello de Duke, porque Duke todavía estaba alerta, aún concentrado en algo en esa sala que no pertenecía allí. La red de narcotráfico había sido descubierta. Pero Duke sabía, como Mac comenzaba a comprender, que el peligro no había terminado. Aún no. La celebración fuera del juzgado duró poco. Mientras los seguidores vitoreaban y los equipos de noticias se apresuraban a conseguir entrevistas, Duke permaneció rígido junto a Mac, con su atención fija en algo más allá de la multitud. El gruñido que retumbó en su pecho era distinto a sus advertencias anteriores. Más profundo, más urgente. ¿Qué pasa, muchacho?, murmuró Mac, apretando con la mano el arnés de Duke. Rebecca Chen estaba hablando con un periodista cuando notó la postura de Duke. Sus instintos legales, perfeccionados durante años de lectura de sutiles señales en los tribunales, se activaron de inmediato. Mac, deberíamos irnos. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. El todoterreno negro apareció de la nada, con los neumáticos chirriando al saltar la acera. La gente se dispersó gritando. Duke se lanzó hacia adelante, tirando a Mac con fuerza hacia la izquierda justo cuando el vehículo pasaba rugiendo por donde habían estado parados. Mac escuchó el estruendo del metal contra el concreto cuando la camioneta se estrelló contra las escaleras del juzgado. «Sarah», gritó Mac, con el pánico aferrándose a su garganta. «Estoy aquí, papá». Su voz llegó desde su derecha, asustada pero ilesa. Eleanor la agarró y la llevó detrás de una jardinera de cemento. Las puertas del coche se cerraron de golpe. Pasos. El gruñido de Duke se convirtió en un rugido. Nadie se mueve. La voz era desconocida y tenía acento. Europeo del este, quizás ruso. Queremos al perro. La sangre de Mac se convirtió en hielo. Ya no se trataba de corrupción local. El perro sabe demasiado, continuó la voz. O bien viene con nosotros, o la gente empieza a morir. La multitud se quedó en silencio. Esa terrible quietud de la presa que reconoce a un depredador. Mac podía oír al menos 3 pares de pasos. Botas tácticas sobre el pavimento. Profesionales. Están rodeados de testigos, dijo Chen, con voz firme a pesar de la tensión. Y cámaras. Lo que sea que estén planeando. Un disparo resonó en el aire. Carcajadas. Alguien cayó cerca. Mac escuchó el impacto, el jadeo. El siguiente es un niño, dijo el líder. El perro, ahora. La mente de Mac corría. Duke podría atacar, y probablemente derribar al menos a uno. Pero entre esa multitud, con Sarah. Si te doy a Duke, dijo Mac lentamente, ¿dejas ir a todos los demás? Papá. No,
El grito de Sara lo desgarró. Duke se presionó contra la pierna de Mac, y se le escapó un gemido bajo. Después de 5 años de separación, habían estado juntos menos de 48 horas. No fue suficiente. Nunca sería suficiente. Mac, susurró Eleanor desde algún lugar a su izquierda. Duke está tratando de decirte algo. Ella tenía razón. El comportamiento de Duke había cambiado. Ya no estaba concentrado en los hombres armados. En cambio, estaba alerta, con la nariz alta y la cola rígida. La misma postura que había mantenido en la sala del tribunal, pero ahora más fuerte. Cualquiera que fuera lo que olía, había más. La comprensión llegó. No estás aquí por Duke, dijo Max. Estás aquí por lo que encontró Duke. Silencio. Entonces el líder se rió, con un sonido como el de un cristal roto. Inteligente. Sí. El diputado fue descuidado. Dejó evidencia. El perro sabe dónde. No entiendo, mintió Mac, ganando tiempo. Porque entendía. Duke no solo había detectado drogas en Brennan. Había detectado algo más. Algo que conectaba con estos hombres. Y en algún lugar de esa multitud, o del tribunal, esa evidencia todavía existía. La nariz de Duke apuntaba como la aguja de una brújula hacia el todoterreno accidentado. Si no viene el perro, la niña muere, dijo el líder, y Mac oyó el distintivo clic de un martillo al amartillarse. Tu hija, sí. Cosa bonita. Sería una pena. El mundo se redujo a ese sonido, a esa amenaza. Las manos de Mac temblaban sobre el arnés de Duke. En Afganistán, tomó decisiones imposibles. Pero esto nunca. Sara, nunca. Está bien, respiró. Está bien, Duke, cúrate. Pero Duke no se movió. En cambio, hizo algo que nunca había hecho en todos los años que habían estado juntos. Desobedeció directamente una orden. El enorme pastor alemán se interpuso entre Mac y el pistolero, con el pelo erizado y los dientes al descubierto. Duke, cúrate, repitió Mac. Estoy desesperado ahora. Duke ladró una vez, agudo y declarativo. Luego hizo algo más sin precedentes. Mordió la mano de Mac. No fue fuerte, no fue para lastimar, pero fue suficiente para que Mac soltara el arnés. No. Mac se lanzó hacia adelante, pero unas manos fuertes lo detuvieron. El sheriff Hayes, entre todas las personas. Confía en él, susurró Hayes con urgencia. Ese perro sabe algo que nosotros no sabemos. Duke caminó hacia la camioneta. Cada línea de su cuerpo irradiaba agresión controlada. El pistolero lo siguió con sus armas, pero Duke no se acercaba a ellos. Estaba circulando hacia el vehículo. Deténganlo. El líder ladró. Uno de los hombres se movió para interceptar a Duke. Fue un error. Duke entró en movimiento. 90 libras de músculo entrenado y furia. El hombre cayó al suelo gritando. Las mandíbulas de Duke se cerraron sobre el brazo de su pistola. El arma se deslizó por el pavimento. Se desató el caos. La multitud se alejó de la violencia. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia. Los pistoleros restantes balancearon sus armas entre Duke y los civiles que huían, claramente divididos entre su misión y el escape. Duke soltó al hombre caído y continuó hacia la camioneta, ahora cojeando. El tackle le había costado caro. Mac lo escuchó en su puerta, el ligero arrastre de su pata trasera. Viejas heridas de guerra y nuevos daños combinándose. Olvídense del perro, gruñó el líder. Vamos, vamos. Corrieron hacia la camioneta, pero Duke ya estaba allí. Saltó por la puerta abierta y segundos después, emergió con algo en la boca, una bolsa de lona negra. El líder levantó su arma y apuntó a Duke. Mac se movió sin pensar, guiado por la memoria muscular. El bastón blanco que tenía en la mano se convirtió en un arma, azotando el aire hacia donde sus oídos le indicaban que se encontraba el pistolero. El impacto crujió, haciendo que el hombre se tambaleara. Se produjeron disparos, no por parte de los delincuentes, sino por parte de las unidades policiales que llegaban al lugar. Los pistoleros se dispersaron, y 2 de ellos lograron llegar a la camioneta,
haciendo chirriar los neumáticos mientras huían. El que Duke había derribado yacía gimiendo en el pavimento, acunando su brazo destrozado. «Duke», llamó Mac, cayendo de rodillas. «Duke, ven». El pastor alemán se acercó cojeando, con la bolsa de lona todavía apretada entre sus mandíbulas. La dejó caer a los pies de Mac y luego se desplomó contra él, jadeando con dificultad. Las manos de Mac encontraron un calor húmedo en el hombro de Duke. «Sangre». «No», susurró Mac, mientras sus dedos buscaban la herida. «No, no, no. Otra vez no. No cuando acabo de recuperarte». Sara apareció allí de repente, sus pequeñas manos uniéndose a las de él sobre el pelaje de Duke. «Está bien, papá. No es profundo. Él está bien». Ella tenía razón. La sangre provenía de un rasguño. Doloroso, pero no mortal. La cola de Duke golpeó débilmente contra el pavimento mientras Mac lo examinaba. «¿Qué hay en la bolsa?», preguntó Chen, arrodillándose junto a ellos. El sheriff Hayes, que estaba asegurando la escena, abrió la bolsa con cuidado. Su brusca inhalación lo decía todo. Drogas, pero también sacó montones de documentos, memorias USB y lo que parecían registros financieros. «Esto es evidencia», dijo. «Extractos bancarios, manifiestos de envío, listas de contactos. Esto podría arruinar toda la operación». Mac ahora entendía. La red de drogas no era solo local. Brennan había sido una pequeña pieza de algo internacional. Y Duke, brillante y leal Duke, sabía que la evidencia estaba en ese vehículo. Sabía que protegerla valía más que seguir órdenes. «Buen chico», susurró Mac, enterrando su cara en el pelaje de Duke. «Buen chico». 6 meses después, el sol de Arizona pintaba el desierto en tonos dorados y ámbar mientras Max estaba en el patio trasero de su nuevo hogar. No era un alquiler, ni una vivienda temporal, sino suyo. Comprado con el dinero de la recompensa obtenida durante la redada internacional de drogas que el descubrimiento de Duke había desencadenado. 37 detenciones en 4 países. Más de 50 millones en drogas incautadas. Todo porque un pastor alemán se negó a rendirse. «Papá, ya están aquí», gritó Sara desde la casa, con la voz brillante de emoción. Ya no había susurros, ni mutismo selectivo. Duke también le había dado eso, la confianza de hablar, de ser escuchada, de importar. Mac oyó los coches acercándose, portazos, voces familiares. La reunión mensual se había convertido en tradición, pero hoy era especial. Hoy, Duke se graduaba de su programa de certificación de perros de terapia. «Te ves bien, Marine», dijo la voz de Eleanor, cálida y cariñosa. Se había jubilado anticipadamente del departamento del sheriff y había usado su pensión para iniciar una organización sin fines de lucro que conectaba perros militares con veteranos. Duke fue su primera historia de éxito. «Eleanor», Max sonrió, volviéndose hacia su voz. «Duke, dentro». Al finalizar su sesión de arreglo personal con Sara, ella insistió en que lucía perfecto para la ceremonia. La ceremonia. Max todavía no lo podía creer. Duke, un guerrero con cicatrices, experto en detección de drogas. El perro que había derribado una red criminal internacional, ahora estaba oficialmente certificado para trabajar con veteranos traumatizados. A los 9 años, cuando la mayoría de los perros militares estaban completamente retirados, Duke había encontrado una nueva misión. Mac, la voz del Dr. Michei, cambiada para siempre por los eventos de hace 6 meses. Había testificado en los juicios y ayudado a exponer la eliminación sistemática de los perros detectores. Ahora es voluntario en la organización sin fines de lucro de Eleanor, ofreciendo atención veterinaria gratuita. Los análisis de sangre de Duke salieron perfectos. Ese hombro se curó maravillosamente. «Es duro», dijo Max, aunque ambos sabían que era más que eso. Duke tenía algo por lo que vivir ahora. Múltiples cosas. La puerta trasera se abrió y Mac escuchó el distintivo clic de las uñas de Duke en el patio, pero también otros sonidos. Susurros, risitas contenidas, más pasos de los que debería haber. «Sorpresa»,
El coro de voces hizo que a Mac se le cerrara la garganta. Tanta gente que se había convertido en familia. Rebecca Chen, quien había ganado 3 casos más protegiendo a los animales de servicio. El sheriff Hayes, ahora es sheriff, que renunció para ayudar a reconstruir el departamento desde cero. Los veteranos del grupo de terapia de Duke, hombres y mujeres que encontraron esperanza en un perro que entendía sus pesadillas. No podíamos dejar que Duke se graduara sin una fiesta como es debido, dijo Rebecca. No después de todo. Duke se presionó contra la pierna de Mac, moviendo la cola, pero controlado. Siempre de servicio, incluso ahora. La mano de Mac encontró el suave pelaje detrás de las orejas de Duke, sintiendo las cicatrices allí, la historia escrita en el tejido dañado y las heridas curadas. Discurso, gritó alguien. Max meneó la cabeza y se rió. Ya saben que no doy discursos. Papá, la mano de Sara se deslizó en la de él. Por favor. ¿Cómo podría negarle algo? Esta niña que había encontrado su voz defendiendo a Duke, que dibujaba imágenes que le describía con vívidos detalles, que les leía a ambos todas las noches. La cabeza de Duke en su regazo, la mano de Max en la espalda de Duke. Una cadena de conexión y sanación. Está bien, dijo Max. Pero Duke es el verdadero héroe aquí. Ambos lo son, dijo Eleanor con firmeza. Ese es el punto. Max se aclaró la garganta. Hace 6 meses, pensé que estaba salvando a Duke. La verdad es que él me salvó otra vez. Nos salvó a todos. Su voz se hizo más fuerte. Me dijeron que era peligroso, roto, demasiado dañado para confiar. Me dijeron lo mismo de mí después de Afganistán. La cola de Duke golpeó la pierna de Mac. Pero las cosas rotas se pueden sanar. Solo necesitan que alguien crea que vale la pena arreglarlas. Duke creyó en mí cuando yo ya me había dado por vencido. Esperó 5 años porque lo sabía. De alguna manera, él sabía que aún no habíamos terminado. Max se arrodilló y sus brazos rodearon el cuello de Duke. El certificado de graduación crujió entre ellos, pero a ninguno le importó. Así que, aquí estamos, continuó Mac. Por las segundas oportunidades. A los vínculos que no se rompen, a las familias que elegimos y a las que nos eligen. Y a Duke, que nos recuerda cada día que el servicio no termina con el alta. Simplemente encuentra nuevas formas de importar. Los aplausos fueron cálidos, interrumpidos por los ladridos de los demás perros presentes. La cola de Duke se movió con más fuerza ahora. Ese control reservado finalmente se transformó en pura alegría. Más tarde, cuando el sol se puso y la fiesta llegó a su fin, Max se sentó en el porche con Duke a su lado. Sara se había quedado dormida en la silla junto a ellos, agotada por la emoción del día. La tarde del desierto se estaba refrescando, trayendo consigo el aroma de la salvia y la lluvia inminente. Lo hicimos bien, muchacho, murmuró Mac. Lo hicimos bien. La respuesta de Duke fue un suspiro de satisfacción, y apoyó la cabeza en el regazo de Mac. El mañana traería nuevos desafíos. Veteranos que ayudar. Heridas que sanar. Batallas que librar contra los enemigos invisibles del trauma y la pérdida. Pero esa noche, eran solo un hombre y su perro. Ni rotos, ni perdidos. Sino en casa. A veces, las mayores historias de amor no son entre personas. Están entre un guerrero y su perro, separados por la guerra, mentiras y 5000 millas, pero unidos por algo más fuerte que la distancia o el tiempo. Duke esperó 5 años en una perrera de concreto, negándose a perder la esperanza, mientras Mac navegaba por la oscuridad, tanto literal como espiritual, creyendo que su compañero se había ido para siempre. Su reencuentro nos recuerda que nunca es tarde para una segunda oportunidad, que las cosas rotas pueden sanar cuando alguien cree que vale la pena salvarlas. Como muchos de ustedes que han servido, se han sacrificado o simplemente han sobrevivido a las batallas de la vida, Mac pensó que su propósito terminó con sus heridas. Pero Duke sabía más. Sabía que el servicio no se jubila, se transforma. Hoy curan a otros porque primero se curaron el uno al otro, lo que demuestra que, a veces, nuestros mayores regalos vienen envueltos en piel y entregados con la nariz mojada. Esta historia susurra lo que tu corazón necesita escuchar.
No estás olvidado. Puede que tus mejores capítulos aún no se hayan escrito. Y en algún lugar, alguien, tal vez con 4 patas, está esperando para recordarte que importas. ¿Alguna vez has experimentado una reunión que lo cambió todo? ¿Qué le dirías a Duque si pudieras? Comparte tus pensamientos a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que otro lector necesita escuchar hoy.